¿Cómo va esta segunda vuelta inédita en la Argentina? Cuando quieran, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, era Marcelo Falak de Ámbito Financiero comentándonos lo que significa y lo que le espera a quien gobierne la Argentina por el próximo periodo. Bueno, definitivamente sorprendente porque estábamos comentando, no se esperaban esos resultados, ¿no? No, había 4 encuestas y la única diferencia entre las 4 era el margen de la victoria para Scioli y si ganaba la elección presidencial en primera vuelta o no. O sea, las 4 le daban entre 8 y 10% de ventaja sobre Macri y 2 de ellas le daban la ventaja necesaria para ganar en primera vuelta. Entonces, digamos, el resultado ha sido muy distinto al que preveían las encuestas. ¿Por qué fallan las encuestas? Sí. Por un factor que en Estados Unidos es muy tenido en cuenta por los encuestadores. Y es que uno hace su muestra para hacer una encuesta con base en el total de votantes registrados. Pero uno sabe que, por ejemplo, en la Argentina, 20% no fueron a votar en esta ocasión y 27% no fueron a votar en las primarias de agosto. Entonces, ¿cómo saber si la persona a la que estás encuestando está dentro del 70 a 80% que sí va a votar o dentro del 20 a 30% que no va a votar? En Estados Unidos tienen preguntas de control para tratar de establecer eso, que no parecen haberse hecho en la Argentina. Y como entre la primaria y la elección de ayer ha aumentado significativamente el número de votantes, eso parece ayudar a explicar el que las encuestas no previeran el resultado. Porque ya hemos visto casos parecidos y los hemos comentado, ¿no? El caso de Canadá, por ejemplo, claro, que pensaban que no iba a tener mayoría en el Congreso el hijo de Trudeau, Justin Trudeau, y también pasó en Gran Bretaña con el triunfo contundente del primer ministro. Y en Israel con el triunfo de Netanyahu. Yo especulo que, en casos como el canadiense y el británico, el sistema electoral ayuda a explicar el problema con las encuestas, porque cuando tienes distritos uninominales, en donde eliges un solo congresista por distrito, si ese congresista gana por un voto o gana por 10 millones de votos, es relevante. Es el único congresista de ese distrito. Entonces, a veces diferencias pequeñas en la votación pueden hacer diferencias dramáticas en el número de escaños en el Congreso. Por ejemplo, el Partido por la Independencia del Reino Unido, con 12% de los votos, 12.6, sacó un congresista. Pero el Partido Nacional Escocés, con menos del 5%, sacó 56 congresistas. Porque depende si tus votos están concentrados en pocos distritos electorales o no, por ejemplo. En el caso de la Argentina, la diferencia de votantes que acudieron a las urnas parece explicar los errores de las encuestas. En el caso de Canadá está el tema de distritos uninominales, como en Gran Bretaña, pero además parece haber funcionado la idea del voto estratégico, o sea, ¿quién tiene más posibilidades de sacar a los conservadores del poder? Lo que en Canadá llamaban ABC o ABC. Anything but conservative, o sea, cualquiera antes que los conservadores, y los liberales eran quienes tenían más posibilidad de ganar a los conservadores. Luego entonces algunos votantes del nuevo Partido Democrático viraron hacia el liberalismo solo para evitar un nuevo triunfo conservador. Pero hay casos, ¿no? Que hay un momento de inflexión días, horas antes de las elecciones. Bueno, aquí estaban casi empatados Keiko Fujimori y el presidente Ollanta en la campaña, tampoco se estaba muy claro. Y acá también en este caso, ¿cómo se acercan? ¿En qué momento la gente decía no quiero el cambio, ¿no? ¿O en qué momento se fija en temas que antes quizás durante la campaña no le había dado tanta importancia, ¿no? Bueno, pero también hay una tendencia internacional a lealtades partidarias menos numerosas y menos firmes y personalización de la política que hace que el electorado sea más volátil, o sea, que tienda a cambiar más rápidamente que en el pasado. Y entonces, claro, hay cada vez más gente, probablemente en países como Argentina o Gran Bretaña, cosa que siempre hubo aquí, que decide su voto a última hora, o hay más gente que teniendo una opción termina cambiando por razones de estrategia para, de repente, no para priorizar el triunfo de su opción, sino para evitar el triunfo de aquel al que más detesta, ¿no? La experiencia canadiense. ¿Y estará jugando algún rol a las redes sociales? En el caso de la Argentina no me queda claro, ¿no? En todo caso, las redes sociales no han sido buenas para generar alternativas electorales. Por ejemplo, en Guatemala, las redes sociales fueron importantes para organizar las marchas contra el gobierno de Pérez Molina. Sin embargo, esas redes pedían que se pospusiera la elección hasta que hubiera reformas políticas y en eso no se les hizo caso. La gente fue a votar masivamente en
estas elecciones que se acaban de realizar. Entonces parecen mejor para movilizar en contra de la corrupción política en Brasil o en Guatemala que para generar alternativas electorales. Y vamos a Guatemala. El cómico Jimmy Morales, quien no tiene experiencia política previa, arrasó en la segunda vuelta y asumirá la presidencia el 14 de enero. Su principal promesa electoral es luchar contra la corrupción. Ante el descontento de la población por los actos de corrupción que han cometido algunos políticos tradicionales, los guatemaltecos salieron a las urnas a votar por el actor cómico Jimmy Morales, quien no tiene experiencia política. Aseguran que con esta elección comenzará el cambio. El comediante arrasó las elecciones con un total de 67.43% del apoyo electoral. Esto quiere decir que recibió el respaldo de 2.749.634 ciudadanos y su rival Sandra Torres obtuvo 1.317.976 votos. Morales es el segundo candidato que alcanza una apabullante mayoría contra su contendora desde que se instauró la democracia en Guatemala en 1985. Y se convierte así en el 10º presidente de la era democrática de este país. En declaraciones a la prensa, Jimmy Morales calificó el apoyo obtenido como un voto valiente y esperanzador. Ha sido un voto valiente, un voto esperanzado, que tiene claro que hay que terminar de quitar la corrupción, y hago un llamado a todos para que construyamos juntos esa nueva realidad. Durante un mitin celebrado anoche en la sede del Partido Frente Nacional de Convergencia, Morales dio su primer discurso ante miles de personas que llegaron a celebrar su triunfo. Dijo que es un ciudadano común y no tiene superpoderes. Y desde la presidencia Dios me va a dar permiso, me va a dar la posibilidad de servir a 15 millones dentro del territorio nacional y a 2 millones en Estados Unidos que también nos apoyaron en esta ocasión. Soy un hombre común, como ustedes. No tengo superpoderes ni tengo varitas mágicas, y no lo he dicho nunca. Pero sí tengo un corazón inflamado que ama a esta nación y que vamos a luchar juntos por ella. El actor y comediante fue el candidato sorpresa de estas elecciones, que hasta antes de junio no figuraba como favorito, pero su juventud, la facilidad de palabras y su buen manejo de cámara y público lo ayudaron a subir rápidamente en las encuestas. Su principal promesa de campaña, luchar contra la corrupción, un mal que hizo renunciar y encarcelar al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Valdetti, quienes fueron acusados por la Fiscalía de dirigir una mafia aduanera. Ya estábamos cansados de todo eso y creemos de que ya es el tiempo de darle unos nuevos aires. Morales recibirá un país sumido en la pobreza que afecta a un 54% de la población. También heredará un incremento en la deuda pública de 18.760 millones de dólares, equivalente al 25% del PBI, entre otros problemas que aquejan a los guatemaltecos. El futuro presidente gobernará sin mayoría parlamentaria y con una sociedad más organizada y vigilante que está decidida a no tolerar más actos de corrupción. Bueno, es un cómico que Guatemala ha decidido tomarse en serio, como dice el diario El País, y elegirlo presidente. Ahora, no tiene una perspectiva política fácil. Estaba diciendo el informe que no tiene mayoría en el Congreso, más tiene grandes expectativas. No hubo todo este movimiento que logró encarcelar y procesar al presidente y al vicepresidente, y no está vinculado con ese movimiento social. Claro, parafraseando nuevamente la sigla canadiense, aquí podría decirse que fue cualquiera menos los de siempre, ¿no? Incluso un comediante era preferible a alguien que, por ejemplo, su rival en segunda vuelta no había ejercido mayor cargo político salvo el de primera dama, aunque como tal había tenido injerencia en políticas sociales, pero era asociada a un partido más o menos tradicional que ya había gobernado. Y entonces cualquiera antes que los que nos gobernaron y nos llevaron a este estado de postración y de corrupción endémica. El tema es que no era evidente que este cómico tuviera que ser el abanderado de esa causa,
pero a falta de alternativas terminó siendo él. El punto es que la va a tener difícil porque no tiene partido, no tiene prácticamente bancada en el Congreso, y algunas de las reformas que pedían los movilizados en contra de la corrupción, pero también por la reforma política, implica, por ejemplo, reducir el número de bancas en el Congreso, pero en un Congreso en el que tiene solo 7% de congresistas, difícilmente va a lograr la mayoría necesaria para pasar ese tipo de reformas que obviamente van contra los intereses de la clase política tradicional. Y en Colombia, el economista Enrique Peñalosa volverá a gobernar Bogotá. Tras 15 años, él obtuvo el 33% de los votos y se quedó con el segundo cargo más importante del país. Después de 15 años, el exalcalde de Bogotá, 1998-2000, Enrique Peñalosa, consiguió el tercer intento movilizar a sus conciudadanos para regresar a la alcaldía, con una campaña en la que se presentó como el candidato menos político y la alternativa más transversal. Peñalosa, de 61 años, se impuso en las elecciones municipales capitalinas con un 33% de los votos. Nacido en Washington, Estados Unidos, Peñalosa tiene una imagen de administrador, académico y conocedor de la ciudad. Su padre es el político y diplomático Enrique Peñalosa Camargo, quien trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, razón por la cual el electo alcalde de Bogotá tiene origen estadounidense. Así, agradecía a Enrique Peñalosa el apoyo de los votantes, tras conocerse el resultado de los comicios celebrados en Colombia. Agradezco a mi espectacular equipo de campaña, absolutamente maravillosos. A los 200.000, a los más de 200.000 ciudadanos que nos dieron su firma para poder inscribir la candidatura. A Marta Lucía Ramírez, muchas gracias. Enrique Peñalosa fue candidato presidencial en el 2014. Tenía fama de ganar las elecciones en las encuestas, pero no en las urnas. Un estigma del que se repone con esta victoria, que impulsa su imagen política y la proyecta a nivel nacional. El alcalde electo de Bogotá estudió economía en la Universidad de Duke, Estados Unidos, con una beca deportiva, y luego hizo una maestría en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, así como un doctorado en la Universidad de París. Los bogotanos recuerdan su primera administración, iniciada en 1998, como la de un político honrado y obsesionado con la planificación urbana. Construyó más de 250 kilómetros de ciclovías, también erigió una red de bibliotecas públicas y más de 1000 parques, plantó más de 100.000 árboles y trató de darle otra cara al decadente centro de Bogotá. Este triunfo marca la derrota de la izquierda en la capital colombiana después de 12 años en el poder, y también muestra las principales preocupaciones de los ciudadanos de Bogotá, que son la seguridad ciudadana y el transporte público, ¿no? Y eso ha sido lo que se ha dirigido principalmente el alcalde electo. Sí, como él mismo decía, era el menos político de los candidatos. O sea, quiso despolitizar la elección y hacerle una elección vecinal, teniendo en cuenta que él había sido ya alcalde de la ciudad, y para los televidentes que conocen la experiencia del metropolitano aquí, el metropolitano limeño está inspirado en el sistema Transmilenio que, si mal no recuerdo, se inauguró durante su anterior gestión como alcalde. Entonces él apelaba a ese pasado, y la izquierda pierde nuevamente, no tanto por razones ideológicas aparentemente, sino por una mala gestión al frente de la alcaldía, ¿no? Con escándalos de corrupción. Si alguna dimensión política tiene esto, probablemente la más importante no sea la derrota de la izquierda en Bogotá, sino la derrota del uribismo en general y en Medellín en particular, la segunda... Su tierra. Claro, la cuna de Uribe, porque buena parte de lo que se acuerde con las FARC, si se llega a un acuerdo de paz, se espera que sea implementado por gobiernos locales. Entonces, si eran gobiernos uribistas, o sea, gobiernos hostiles al acuerdo, eso podría augurar problemas. Ese problema, en todo caso, no va a existir. Si hay acuerdo y no se implementan, no va a ser por culpa de Uribe. Claro, son las autoridades post-conflicto, ¿no?
La Organización Defensora de Derechos Humanos Venezuela Awareness solicitó a Estados Unidos negarle el pedido de asilo político al fiscal Franklin Nieves, al que acusaron de violador de los derechos humanos por actuar de forma injusta en un centenar de procesos judiciales contra perseguidos políticos del régimen chavista. Nieves abandonó Venezuela esta semana, pero antes envió un mensaje donde reveló que sus superiores lo obligaron a tomar decisiones en el juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López para declararlo culpable por los actos antigubernamentales del 2014 y condenarlo a más de 13 años de cárcel. Para la ONG Venezuela Awareness, Nieves solo buscaría victimizarse. Por otro lado, la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, anunció este lunes su destitución por considerar que violó su juramento al actuar como un antinacional. Para Ortega, los dichos de su otrora subalterno tendrían intereses políticos y no serían sinceros. En materia de algunas sumas de dinero colocadas a nivel internacional, nosotros estamos investigando eso. Una pausa y al volver. Grupos insurgentes exigen a Rusia detener sus bombas.